El mensaje de hoy titula el perdón. Uy, tremenda palabra, ¿no? Tremenda palabra. Cuando estamos en primaria, somos pequeños, se nos enseñan las cosas básicas, ¿no es cierto?, de urbanidad, de buen trato. Nos enseñan palabras mágicas. ¿Cuáles son? Por favor, gracias. Y entre esas palabras mágicas, ¿cuál está? Perdón. Pero yo creo que es una palabra cortita que es muy cara. O sea, es un producto muy valioso. No cualquiera lo puede tener. Es un producto, y siendo puro todavía no cualquiera lo puede tener. El perdón es algo tremendo. El concepto, dice, es liberar a alguna persona de alguna ofensa, deuda o culpa. Es liberar a alguna persona de alguna ofensa, deuda o culpa. Ese es el perdón. Y hay un concepto que para mí es el concepto más bonito que he escuchado sobre perdón, y lo adoptó una congregación muy grande de aquí de Santa Cruz. Es más, lo tienen como adhesivo varios miembros de esa congregación en sus vehículos. Dice que el perdón es recordar sin dolor. Y me encanta ese concepto. El perdón es recordar sin dolor. ¿Por qué? Porque dicen, perdono, pero no olvido. O sea, eso suena medio como con ganas de vengarse, ¿no es cierto? Perdonar es recordar sin dolor. O sea, puedes recordar, pero ya básicamente ese rencor ha perdido poder en ti. El enemigo ha perdido el poder de quererte utilizar para destruir, buscando rencilla, venganza. Entonces, perdonar es recordar sin dolor, porque la persona que ha sido ofendida, ¿será que puede olvidar? No, seamos sinceros, o sea, como eslogan, como cliché, es bonito decir, vas a olvidarlo. Con el tiempo lo vas a olvidar, claro, lo vas a olvidar si te da Alzheimer, ¿no? Si te da amnesia lo vas a olvidar, pero las personas solemos recordar. Y si tú recuerdas y todavía te duele, es que todavía no has perdonado de forma sincera. Y ese es un proceso que muchas veces toma su tiempo. El tiempo que vaya a tomar ese proceso de sanidad y el proceso de perdón también depende de nosotros, de nuestra capacidad de adaptación, de nuestra capacidad de recuperación, y de ahí una palabra que reciencito nomás se está empleando, ¿no? Nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Esa I ahí me complica un poco en la pronunciación, ¿no? ¿A ustedes también les pasa? Su capacidad de resiliencia. Esa capacidad que nosotros tengamos, ya depende de nosotros, ya. Y reitero, perdonar no es necesariamente olvidar. Dios hace eso, porque Dios decide hacer eso, pero nosotros distamos mucho de ser como Dios, porque el ser humano es malo por naturaleza. Por naturaleza, si te dan un golpe, por naturaleza nosotros lo primero que pensamos es, Dios te bendiga. No, lo primero que pensamos es devolver el golpe y más fuerte. Si te dan un insulto, lo primero, seamos sinceros, lo primero que pensamos es devolver un insulto más hiriente. Si te traen a memoria una ofensa grande que tú has hecho, tú buscas en tu banco de memoria otra ofensa peor y ¡pum!, vuelves, ¿no es cierto? Hacemos nosotros malabares inclusive con nuestro banco de memoria para poder sostener una discusión, porque somos rencillosos, porque nos gusta atacar y contraatacar. Dios no es así. Por eso, para Dios, Él ha determinado que Él, cuando nos perdona, no se acuerda más de nuestro pecado. En cambio, nosotros que somos diferentes, nosotros tenemos que procurar sanar nuestro corazón, que el Señor sane nuestro corazón de tal manera que nosotros, cuando recordemos, ya no nos duele. ¿Me estoy dejando entender? Así que, bueno, el perdón en su mejor expresión tiene un requisito, porque el perdón tiene muchos matices, tiene muchas formas, pero en su mejor expresión el perdón tiene un requisito que es indispensable. ¿Saben cuál es ese requisito? Es como el bautizo. El bautizo. Cuando un niño, un bebé es pequeño y tú lo vas a llevar a bautizar, supuestamente ese bautizo no vale. Y te lo digo claramente, no vale, porque para el bautizo tiene que haber un requisito. ¿Cuál es el requisito? Es creer, porque la palabra dice, ¿no?, a los que creyeron y fueron bautizados, o sea, nos da una cronología: creer y ser bautizado. Tú no puedes ser bautizado sin creer, no puedes simplemente.
Para ser bautizado hay que creer. Y para perdonar, para recibir perdón tiene que haber un requisito, hay que estar arrepentido. Para recibir perdón hay que estar arrepentido, porque se puede decir mecánicamente, ya, perdón, les ha pasado, se han topado con una persona que te han ofendido, y te han ofendido de verdad, o sea, te han herido el ser, y tú le dices, me lastimaste, ya, perdón, no es mi culpa que te ofendas de cualquier cosa, ya te dije perdón. Entonces ahí vemos que te dicen la palabra, pero carece de todo sentido si no tiene el arrepentimiento, que es la mejor expresión, considero yo, del perdón. Por ejemplo, el Padre Nuestro, la oración que todos sabemos, la oración que Jesús enseñó, no para que la repitamos como robots, sino como una base importante de oración. El Padre Nuestro toca varios temas, pero el sexto tema que toca el Padre Nuestro es el perdón. Dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si tú le dices a Dios en esta base de oración, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿qué le estás diciendo a Dios? Que te perdone. Y Dios, si tú le dices que te perdone, Dios te perdona, porque tú se lo estás diciendo. ¿Ya? Establece eso. Por eso la palabra de Dios dice que Él es, si nosotros nos arrepentimos, dice, de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué tiene que suceder para que Él, que es fiel y justo, nos perdone y nos limpie de toda maldad? ¿Qué tiene que suceder? Que si nosotros confesamos, dice, ¿no? Si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Él nos va a limpiar, Él que es fiel y justo, nos va a limpiar de toda maldad si nosotros no confesamos y no nos apartamos. No porque Él no pueda, Él es omnipotente, sino porque Él establece un orden, así como Él ha acomodado el universo y tiene todo un orden. Si no, no existiera vida en ninguna parte. Todo lo que Dios hace, Dios es un Dios de orden. Por eso que el culto no puede ser una chacota de brincoteo, de tirarse al piso y mostrar calzones. No puede ser el culto así. Tampoco de griterío, ¿verdad? De glososalia por aquí y por allá, en pseudo lenguas. No puede ser. El culto tiene que ser un culto de orden. Todo tiene que haber un motivo y un porqué. Ay, no sé, pero el Señor me tomó y comencé a caminar por el techo. Ay, gloria a Dios. Sí, o sea, ¿qué testimonio tiene que tú te hayas trepado por el ventilador, hayas dado vueltas? Dios es un Dios de orden. Y Dios estableció que si Dios te va a perdonar es porque Él es fiel y justo. Pero tú tienes que mostrar arrepentimiento y apartarte del mal. Sencillo. Hay una anécdota muy interesante que yo leí hace mucho tiempo en un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Saben ustedes que es mi escritor favorito. Y en este libro él relata de que él mismo estaba dando una conferencia, porque él, aparte de escritor, también es conferencista. Y en una de sus conferencias él estaba hablando del perdón. Tema tremendo, ¿no? Y entonces él cita muchos ejemplos y dice que el perdón no es algo que se pueda dar a la ligera. Y él insta inclusive a la gente que está yendo, que asiste a sus conferencias, de que no regale como cualquier cosa el perdón. Y entonces una señora levanta la mano y aprovecha que él está interactuando con la gente y le dice, una consulta, lo que pasa es que lo que usted está enseñando va contrario a lo que a mí me han enseñado. A ver si nos puede compartir qué es lo que le han enseñado a usted, dice Carlos Cuauhtémoc, interactuando con la gente. La señora le dice, lo que pasa es que yo soy muy devota y voy a una iglesia donde mi párroco me dice que yo tengo que perdonar, que eso es lo que enseñó Jesús. ¿Y qué es lo que usted tiene que perdonar?, le pregunta Carlos. Y ella dice, lo que pasa es que mi marido me golpea. Y entonces cuando me golpea yo voy a mi párroco y le digo, me golpeó otra vez. Y mi párroco me dice, el Señor nos enseñó a perdonar, perdónelo. Y entonces me golpea y él me dice que lo perdone. Y entonces Carlos Cuauhtémoc le dice, ya entiendo, por favor permítame darle 2 consejos. El primero, cambie de párroco. Y el segundo, que si usted sigue así, la van a matar. Así sencillo, usted va a terminar muerta. ¿Por qué? Porque la mujer perdonaba a su marido golpeador y el marido golpeador no demostraba ningún arrepentimiento ni le pedía perdón de forma franca. Entonces iba a seguir haciéndolo.
y va a seguir dañándola de forma recurrente, constante, hasta que al final sea el último daño que le haga. ¿Para qué? Para que aparezca en la crónica roja de su país. El perdón no se regala. El perdón es tan valioso que cuesta. Tiene un precio. Hasta mismo Dios requiere arrepentimiento y que se aparten las personas para que Dios te pueda dar el perdón. El perdón está para todos. No me malinterprete. El perdón está para todos, pero es para el que lo quiera, sabiendo que hay un precio que pagar. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Así que este ejemplo es tremendo. Hay 3 condiciones para el perdón. Considero yo que hay 3 condiciones. Hay 3 formas de perdón y 3 condiciones para el perdón. Dice, la primera condición para el perdón es, ¿en qué condiciones yo puedo otorgar el perdón? Es, ojo, cuando la persona que me dañó, en la primera condición, murió. Porque si usted recuerda a esa persona que murió y todavía le duele, y todavía tiene rencor, inclusive todavía despiertan instintos de venganza hacia esa persona, ¿quién se está dañando? Usted mismo. El muerto no está, hoy le hice mucho daño. No, el muerto está muerto. Está pagando sus culpas. Pero la persona que queda viva y recuerda y se vuelve a hacer daño y llora y golpea, puñetea la pared y demás por daño grande, enorme que le hayan hecho, descabellado, desgarrante. La persona que recuerda y todavía siente tiene esos sentimientos hacia esa persona que murió, solita se está haciendo daño. Entonces lo que le queda por su propia sanidad, ¿qué es? Perdonar. En un proceso largo quizá, en un proceso muy doloroso, pero eso es liberarte. Eso es como si tú misma soltaras los grilletes, tú mismo soltaras las cadenas y quedas libre. Esa es la primera condición. La segunda condición para otorgar el perdón, cuando esa persona se fue lejos, quizá a otro país, a otro continente, y no lo vas a volver a ver. Sabes que no lo vas a volver a ver, entonces no va a haber quizá esa oportunidad de reunirse, de poder intercambiar los conceptos del daño que se ha provocado. Y quizás sabes que si hubiese esa oportunidad ni siquiera lo reconocería, ni siquiera lo aceptaría, ni te pediría perdón. Entonces tú, si esa persona no la vas a volver a ver, libérate tú perdonándolo. Nuevamente, libérate tú perdonándolo. Esa es la segunda condición, cuando esa persona está en otro lugar y no la vas a ver. Y la tercera condición es cuando esa persona, y esta es la más bonita, cuando esa persona está de verdad conscientemente arrepentida. Cuando esa persona, sin siquiera que alguien la haya obligado, se acerca a ti y te dice, te hice daño, lo sé, lo entiendo en toda su dimensión, sé que te lastimé, perdón. Cuando tú logras ver en sus ojos que hay un arrepentimiento sincero, ahí tú puedes otorgar el perdón porque se está pagando el precio que requiere ese perdón. Y después el testimonio tiene que venir después. Como consecuencia el testimonio tiene que venir. Ahora esas son las 3 condiciones para el perdón. Y hay 3 formas de perdón. 3 formas de perdón. La primera es que tú puedes perdonar a alguien porque tú crees que esa persona lo vale. No sé cómo te puede haber herido, pero tú sabes que esa persona en el fondo te ama mucho. Esa persona te ha demostrado en un sinfín de veces que te valora y demás. Entonces tú le dices, te perdono, porque confío en ti, porque sé que lo vales. Esa es la primera. Y realmente, seamos sinceros, es muy escasa. Es muy escasa. La segunda forma de perdonar es te perdono porque no hay de otra. Porque no hay de otra. O sea, eso sucede mayormente entre padres e hijos, por decir. El hijo que dañó al padre y el padre le dice, te perdono porque siempre vas a ser mi hijo. O sea, no hay divorcio, no hay una separación, no hay, que cortamos lazos. No, los lazos siguen siempre. Esa es una forma y ese es un ni modo más o menos, ¿no? Cuando un padre daña al hijo, el hijo, te perdono porque eres mi padre, porque te tengo que honrar. Y ese es un ni modo, ¿no es cierto? Te tengo que honrar y punto. Es la segunda forma y es muy incómoda. Es muy incómoda porque es como que no hay otra salida, ni modo.
Y la tercera forma de perdonar es: te perdono porque te quiero, pero me alejo porque me quiero. Y esa es tremenda. ¡Pum! Esa va al tuétano, ¿no es cierto? Te perdono porque te quiero, pero no te quiero ver nunca más, porque me valoro. Y eso yo creo que es una condición muy complicada. Ahí es cuando una persona te ha dañado, te ha herido, te ha tirado al piso emocionalmente, te ha utilizado como alfombra, te ha pisoteado. Ha causado tanto daño en ti, pero quizá en una pequeña parte de tu corazón todavía hay sentimientos hacia esa persona. Sentimientos que se van a ir contigo cuando tú físicamente te des la espalda, pero tu ser va a querer seguir dándose la vuelta hacia los recuerdos y va a querer seguir hojeando ese diario emocional donde las heridas van a seguir abriéndose de vez en cuando hasta que ese dolor se vaya mitigando con el tiempo, porque el tiempo hace su trabajo y lo hace muy bien. Te perdono porque te quiero, pero me alejo porque me quiero. Nunca lo olvides. Y hay algo que considero yo muy importante para cerrar este mensaje, que va a ser relativamente corto, pero estoy seguro que a muchos les va a tocar, como a mí también lo está haciendo. Es algo que es muy importante, lo puse aquí en la hoja como importante. Perdonarse a uno mismo. Perdonarse a uno mismo es tan importante. Cuando yo pienso en perdonarse a uno mismo, me acuerdo de mi mamá. Mi mamá, una cruceña de pura cepa, doña Susana Rojas. Mi mamá y mi padre se divorciaron cuando yo tenía 4 años. 4 años. Y yo me fui con mi padre a La Paz, con mis hermanos. Mi madre formó otra familia. Yo no conocía la voz de mi madre, porque yo era un niño de 4 años cuando me alejé de ella. No conocía su letra en una carta, ni siquiera su voz a través de un auricular de teléfono, no conocía. Hasta que cuando yo tenía 16 años volví a Santa Cruz. Ya me había ido de Santa Cruz teniendo 4 años y ya volví siendo un joven de 16. Joven guapo. Y cuando yo llego a Santa Cruz, un primo mío me dice: Aldito, te voy a llevar a conocer la ciudad. Y pucha, yo miré la ciudad hermosa, verde, Santa Cruz, bellísima, conquista a primera vista, ¿no? Y paseamos por el segundo anillo, yo mirando a la Madre India, la conocía por fotos. Luego nos fuimos por la doble vía hasta el kilómetro 6, doble vía La Guardia. Ahí entramos por la avenida El Bajío. Y en la avenida El Bajío entramos a una casa y le digo: ¿qué hacemos acá? Te voy a presentar a alguien, me dice. Y cuando yo me siento ahí, había unas personas que llegaron y yo las saludé. Él es tu primo. Ah, tu primo. ¿Qué tal, primo? Qué gusto conocerte. Primos que yo no sabía de ellos. Y cuando nos pusimos a charlar, ¿qué tal? Que el clima aquí es bonito. Hace asuntos superficiales, ¿no es cierto? Cuando de repente alguien abre la puerta por allá y yo la veo y era una mujer y choca. Y era mi madre. Yo no la conocía. Me la presentaron. Ella es tu mamá. Yo me levanté y le di un abrazo. Y ella se puso a llorar y me dijo 20 veces: perdón, hijo. Perdón, mientras me abrazaba. Yo le decía: no, todo está bien. Todo está bien, le decía. Y ella me decía: perdón, perdón. Y yo le decía: tranquila, todo está bien, todo está bien. Y entonces, ¿sabes qué? A partir de mis 16 la vi, o sea, no la visité como debería, el tiempo que debería. Pero las veces que ella me visitaba, yo la visitaba muy de vez en cuando, cosa que me arrepiento de visitarla más. Ella cuando me miraba lloraba otra vez y otra vez me abrazaba y me decía perdón. Todo el tiempo que nos veíamos y nos encontrábamos, ella lloraba y me pedía perdón. Hasta que mi mamá murió. Y cuando mi mamá murió, yo fui a su velorio. Y mirando su cuerpo, le dije: no hay nada pendiente entre tú y yo. Nada pendiente.
Ella creía que había algo pendiente entre nosotros y por eso cada vez que me veía me pedía perdón. Porque el problema es que ella no se había perdonado. Ella no se había perdonado y ese es el gran problema. Y quizás se murió sin perdonarse el hecho de que no haya visto a sus hijos en toda su vida. Pero yo ya la había perdonado el día que la conocí, el día que entró a esa puerta, por esa puerta, y la abracé y le dije que todo estaba bien. Y quizá el muchacho de 16 años no pudo ordenar bien las palabras como para darle esa tranquilidad en su corazón de que no había pendiente nada entre nosotros dos. Aprendan a perdonarse ustedes mismos, porque el hecho de no perdonarse, de atajar, de impedir el perdón hacia nosotros mismos es el arma principal de Satanás, porque te hace sentir indigno. ¿Qué haces tú agarrando el micrófono frente a un púlpito si eres pecador? Si yo no me perdono, Él me va a hacer creer eso. ¿Qué haces tú en la congregación ocupando un asiento ahí? Si eres malo, si eres pecador. Si usted no se perdona, el enemigo lo que va a hacer es alejarlo del ministerio, alejarlo de la iglesia, alejarlo de muchos lugares donde usted puede estar dando frutos si usted no se perdona. Y si usted no se perdona, va a sentir ese dolor abrirse, recrudecer siempre. Haga eso. Perdone de la manera correcta y perdónese usted mismo. Dios simplemente está esperando eso, que usted se arrepienta, y Él es fiel y justo, bueno, amoroso, para perdonarnos. ¿Quién necesita perdón hoy? Yo necesito perdón. ¿Y quién necesita perdonar? A ver, más difícil vamos a poner. Yo necesito perdonar. Los invito a que oremos. Si usted en su casa necesita perdón, necesita perdonar, necesita perdonarse, oremos. Papito Dios, yo te doy gracias porque tú eres un Padre bueno, y el Padre bueno sale y espera con los brazos abiertos a su Hijo que vuelve vistiendo harapos, los harapos de su conciencia, los harapos de su actitud, los harapos de haberse alejado de papá. Perdónanos porque muchas veces nosotros vestimos harapos por dentro, harapos de rencor, harapos porque hemos hecho cosas indignas y hemos dañado inclusive a nuestros seres queridos, aquellos que confían en nosotros. Hemos dañado la confianza de nuestros hijos, hemos dañado a aquel que confió tanto en nosotros como para poder dormir y cerrar los ojos en un mismo colchón, compartiéndolo con nosotros. Perdónanos porque somos malos y tú lo sabes, pero tu misericordia es tan grande que nos las extiendes cada día, y por ello tu palabra dice: con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué tu misericordia. Porque tú nos amas y quieres que cambiemos, quieres que tus hijos anden como si fuésemos parte tuya, con la conciencia tranquila, que es la mejor almohada, con paz en nuestro corazón, que es el mejor estado del hombre. Si hay alguna persona aquí en el ministerio, si hay alguna persona que está mirando a través de su teléfono y necesita liberarse, perdonarse él mismo, yo te pido que en este momento tú organices esa cita hermosa donde él pueda liberarse, donde ella pueda liberarse. Si hay alguna persona que está escuchando esto, que está sufriendo el dolor de la decepción, de la infidelidad, yo te pido que tú lo sanes y que esa persona esté dispuesta a ser sanada, porque si esa persona no te escucha, porque si esa persona no inclina su oído hacia ti, que eres el Padre amoroso, pues entonces el enemigo le va a susurrar un montón de cosas en su oído y puede ser que sean las últimas cosas que escuche en su vida. Ayúdanos a perdonar para liberarnos. Ayúdanos a perdonarnos para liberarnos. Ayúdanos a ir a ti para liberarnos. Y gracias, Papito Dios, porque no nos has dejado nunca. Porque en medio de nuestro cielo de bronce tú estuviste ahí. Porque tú nos buscaste.
espiritualmente, y porque tú nos buscaste físicamente, porque tú en medio de nuestro agujero, en el lodo, tú mandaste gente preciosa que nos ha extendido una vara y nos ha sacado. Tus hijos, yo te agradezco porque en medio de mi pesar, tú has puesto hermanos preciosos que han ido y que han rescatado a este hombre. Yo te agradezco por ello. Bendice a las personas que hoy se encuentran en tribulación y haz de sentir que no estás solo. Utilízanos para rescatar almas, personas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga mucho y gracias a aquellos que nos han acompañado en el Ministerio Alas de Libertad. Bendiciones.